Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Cuba. Ustedes vieron en el día de ayer y antes de ayer, yo le dediqué algunos minutos en este programa a hablar tanto del traslado a una celda de castigo de Michael Osorbo por 4 días. Parece ser que ya lo han sacado, vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, pero sobre todo la detención ayer de José Daniel Ferrer y de otros opositores. Lo hicieron primero con su familia, que luego liberaron, incluso asaltaron la sede de Unpacu. Vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar también del desespero que hay en Cuba, donde la dictadura ha tenido que permitir más envíos de paquetes ante el hambre, el desabastecimiento y las detenciones arbitrarias. Está con nosotros Pedro Corzo, que es historiador, escritor, que ha trabajado en Radio Martí desde el 98 hasta el 2021. Es un conferencista, escritor, ustedes lo conocen, residió en Venezuela durante varios años, colaboró en varios medios de información y es un lujo tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Marian, por esta oportunidad que realmente considero particularmente importante por los acontecimientos que están teniendo lugar en Cuba, que siempre, sin ninguna variedad, es represión y malos tratos a la población. Totalmente. Vamos a comenzar, si te parece, un poquito. Luego hablamos más de lleno con el tema de las detenciones y la entrada en la sede de Unpacu, cómo la desvalijaron literalmente. Pero vamos a hablar del desespero. El desespero que ha llevado a este régimen, a esta dictadura sanguinaria, a tener que permitir más envíos de paquetes ante ese hambre, ante ese desabastecimiento por el que pasa el pueblo. Cuéntanos un poco, porque se llenaban la boca de que ellos iban a subir aranceles, y al final del día no tienen más remedio que hacer esto porque ya la situación es realmente lamentable. Si siempre lo ha sido, ahora ya es crítica. Mira, el gobierno está admitiendo con estas decisiones de que ella no puede resolver los problemas económicos, los problemas de abastecimiento que padece el país. Lo está reconociendo abiertamente, explícitamente, sin ningún tipo de consideración. Y es que todos sabemos que los 66 años de dictadura castrista ha sido un acumulado de fracasos constantes y permanentes. No hay un solo aspecto que no sea el represivo en el cual el gobierno cubano pueda presentar algo positivo. Sus logros únicamente se circunscriben a la represión, a la subversión y a la desestabilización del continente. La situación de los cubanos es más que lamentable, pero también esa situación de los cubanos, que es más que lamentable, va a ser o van a intentar aprovecharse de la misma los eternos pescadores en Río Revuelto. Uh-huh. Veremos cómo van a tratar de hacer negocios Exacto. con el régimen totalitario cubano para darle una especie de cabo de salvación, que no va a resolver los problemas, porque abastecer a Cuba hoy es hambre para mañana. Uh-huh. O sea, hoy van a saciar a un sector de la población haciéndole llegar bienes, pero la pobreza va a continuar porque el estado de postración que tiene la economía cubana, Marian, es definitivo, es terminante. No hay capacidad de recuperación de ninguna especie. La industria azucarera está totalmente destruida. La industria turística, que el gobierno en principio trató de destruirla, ahora ha tratado de reinventarla después que Cuba a los finales de la década de los 50 tenía un turismo bastante intenso, principalmente proveniente de aquí de Estados Unidos. La industria turística también está en un fracaso total, porque es que el gobierno no puede atender no solo a los ciudadanos cubanos, no puede atender a los turistas, que como todos conocemos, cuando van a un país lo que quieren es pasarla bien, y en Cuba lo único que le hacen es pasarla sumamente mal. Fíjate, Pedro, estoy hablando contigo, me acaban de pasar una nota, Sacha, nuestra productora, dice, ayer sobre las 7 de la tarde se personó en la sede de Unpacu el represor conocido como Julio Fonseca para informarle a Nelva que a José Daniel lo van a regresar a la prisión de Mar Verde, pero que va a comenzar desde cero, que va a tener que cumplir la condena impuesta en el año 2020 en su totalidad, alegando que con ellos nadie puede, que a las 2 de la tarde de hoy fuera a la prisión y que si hace alguna convocatoria van a empeorar la situación de José Daniel y la de ella.
Los activistas Roilán Álvarez Rensoler, Fernando González, Roilán Zárraga continúan desaparecidos, así como Alberto Mustelier y otro señor que también se encontraba en la sede cuando fue desvalijada, porque estos además son ladrones y no son ladrones de guante blanco. Son lo peor que yo creo que la escoria humana puede llegar a encontrar dentro de la escoria. Cuéntanos un poquito qué es lo que puede hacer la comunidad internacional, porque yo me lleno la boca de preguntarle a la gente, oiga, está muy bien esto de ser solidarios y de condenar y de abrir micrófonos y de hacer, pero mientras nosotros tratamos de hacer esto, este pobre hombre va a tener que enfrentarse nuevamente a una condena de la que ya lleva cumpliendo 5 años. Marian, el régimen cubano es un régimen delincuencial. Los funcionarios cubanos, todos los generalizos, son delincuentes porque están sirviendo a un régimen criminal, abusivo y depredador. Tú lo describiste muy bien cuando dijiste que eran unos delincuentes en términos generales, que podríamos también llamarle ratas. O sea, los adjetivos no terminan con estos sujetos. Pero lo que está pasando en Cuba demanda una genuina solidaridad internacional. No es la solidaridad de hoy, yo creo que debe ser una solidaridad de todo el tiempo y no debe ser una acción solidaria de parte de los cubanos, debe ser una acción solidaria de todos aquel ser humano que tiene una pizca de decoro, de dignidad, de compromiso con la sociedad en la cual se desenvuelve. Los gobiernos de América Latina en general y los gobiernos de Europa han sido por lo regular complacientes con la dictadura cubana, aún en etapas de crisis, aún cuando se fusilaba en Cuba por decenas de personas diariamente, fueron solidarios y callaron todas esas culpas, todos esos manejos. Yo creo que este es el momento más que oportuno, más que necesario, de decir basta a esa complacencia con una tiranía de 66 años. Es el momento de actuar, pero de actuar realmente, claro, no pero con simples declaraciones. Claro, pero actuar ¿cómo? Mira, yo escucho esta mañana cuando estoy haciendo el programa y dime. Permíteme, actuar ¿cómo? Mira, si se van a poner sanciones, que sean sanciones serias. Si va a existir un embargo, que sea un embargo serio. Si van a hacer algo, que lo hagan, que no lo hagan a medias. Hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, si hay una recompensa de $25 millones por la cabeza de Nicolás Maduro, ¿por qué no hacemos eso también con Díaz-Canel y con todos los sicarios que lo rodean, que tienen más crímenes, desgraciadamente más crímenes a su haber que todos los que haya podido acumular Nicolás Maduro en estos 25 años junto a Diosdado Cabello? ¿Por qué no le ponen ese tipo de sanción, que este sujeto no pueda salir más de Cuba, que este sujeto tenga las limitaciones, que este sujeto padezca los miedos que padece Nicolás Maduro, que no fue ni al Congreso del CELAC que se celebró en Honduras hace 3 semanas atrás? Yo creo que es el momento de actuar con firmeza, no de andar con vacilación. Estoy de acuerdo contigo, pero eso sería la teoría, o sea, eso sería lo maravilloso, eso sería lo ideal. Pero mientras tengamos países, y yo soy europea, como la Unión Europea, donde les importa mucho más lavarles el dinero construyendo hotelitos y sacándole brillo a su bolsillo, que lo que es la libertad del pueblo cubano, o ni siquiera te voy a hablar ya de libertad, de la supervivencia, porque esto ya no es una cuestión solo de libertad, es una cuestión de supervivencia. No sé, yo escuchaba hoy cuando venía a hacer el programa que Estados Unidos estaba condenando enfáticamente la detención de José Daniel Ferrer y de los opositores. Ahora tenemos un secretario de Estado, que es Marco Rubio, que desde estos primeros 100 días de administración, creo que se han dado golpes certeros contra Venezuela y creo que se van a dar golpes aún más certeros con el caso de Cuba. Pero solamente se puede, y perdón que sea tan honesta, mira, yo voy a hablar a calzón quitado y no quiero hacer apología del terrorismo, pero si nosotros fuimos, señores, de aquí a Irak, a defender al pueblo kurdo de los avances y de la falta de derechos humanos que estaba imponiendo el régimen de Saddam Hussein, y lo colgamos por las patas y salió en una plaza pública con toda la distancia con la distancia que había de aquí para allá. Ustedes me van a decir a mí, que alguien me trate de explicar por qué contra violadores de los derechos humanos
de las características de los Castro y todos los que le acompañan, esa cantinela que lo acompañan, con lo que ya se ha visto y se ha documentado. Y a 30 minutos de la Florida no se hace nada más contundente. Eso es una gran verdad, pero siempre ha sido así, desgraciadamente. Porque yo no sé cuál es el beneficio que tiene el régimen totalitario en Washington, pero siempre aquí en este país ha habido una corriente muy poderosa, como decimos coloquialmente en Cuba, que le ha tirado la toalla al castrismo en todos los gobiernos. Siempre hemos tenido un número importante de funcionarios electos y de burócratas que han ocultado lo que significa, no solo para los cubanos, significa también para Estados Unidos la tiranía castrista. Porque es que se les olvida de que Cuba es una amenaza cierta para Estados Unidos, porque el gobierno cubano odia sistemáticamente a este país y lo quiere ver destruido desde el momento en que llegaron al poder. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Si se toman decisiones como la que tú acabas de describir, ¿por qué no se toman decisiones similares? Y habiendo aquí una gran cantidad de cubanos dispuestos a hacer lo que haya que hacer por tal de terminar con la dictadura. Nosotros no tenemos límites de edad para actuar en contra del régimen totalitario. Yo te puedo hablar de un montón de compañeros míos que tenemos ya un montón de años, pero que estamos dispuestos al sacrificio total porque la tiranía termine. Mira, el tema es que las cárceles están llenas de opositores políticos, de presos políticos. Se sigue torturando física y psicológicamente. Se sigue encarcelando de forma arbitraria. Hay asesinatos que han sido probados. Han expoliado a la población de cualquier cosa, hasta de la propia libertad. Es decir, si usted está buscando un solo hecho, un solo caso para ir a las cortes internacionales, para aplicar realmente la justicia de otra manera, tiene todo lo que le dé la gana, tiene un abanico de posibilidades con Cuba. Y sin embargo no se hace. Y tienes todavía organismos internacionales, que ayer lo comentaba con Javier Larrondo de Prisoners Defenders, le decía, pero vamos a ver, vamos por partes, porque yo, una de dos, o yo soy idiota, o vivo en un metaverso, o yo no puedo entender los discursos de Organización de Naciones Unidas, y nombran a Cuba en un comité de defensa de los derechos humanos. Oiga, pero ¿qué está pasando? Esa es una realidad que nos ha tocado vivir y describiste a su momento para mí algo muy importante. En este momento, ya de siempre, pero en este momento se ha agudizado, la situación de Cuba no es de derechos humanos, no es de libertad, no es de oportunidades ciudadanas. La situación de Cuba es de sobrevivencia. La miseria que están viviendo los cubanos es atroz. Las escaseces que sufren es absoluta. Y como bien has descrito y hemos comentado durante este programa, lo que mejor se aprecia es la calidad despreciable de ser humano que tienen los funcionarios del castrismo. Cómo se robaron esos bienes de casa de la familia Ferrer. Cómo se llevaron cosas que eran para distribuir, para regalar. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno cubano considera que tiene el monopolio de la solidaridad social, que tiene el monopolio de ocuparse y de facilitarle al ciudadano sus medios de vida, cuando no es así. El gobierno cubano ha demostrado ser incapaz de cumplir el compromiso de las autoridades que mandan en una nación. Lo han sido, pero les choca, les molesta que hombres como José Daniel Ferrer, que hombres así actúen y cumplan con su obligación ciudadana. Les molesta eso en extremo y por eso van a estar persiguiéndolo constantemente, van a tratar de destruirlo, hacen ese esfuerzo, porque cuando ellos no pueden vencer a una persona con la prisión, la quiebran. Tratan de destruirla por todos los medios posibles. Incluyendo a su familia. Imagínate el hecho ayer, incluso de llevarse a su propia familia. ¿Qué crees tú que va a pasar con José Daniel Ferrer? Mira, yo creo que él tiene entereza moral suficiente para soportar todas estas tropelías, pero aunque es un hombre que no tiene precio, lo ha demostrado, es un ser humano que tiene un límite de resistencia como la tenemos todos los seres humanos, y la dictadura va a tratar de llevarlo al extremo. Por suerte para los cubanos, nosotros tenemos ejemplos de hombres y mujeres que han soportado situaciones extremas
como en su momento lo hizo Mario Chanes de Armas, Yeah. que estuvo 30 años en prisión. Ujú. Que se dice fácil, pero Yeah. realmente Y en esa es prisión, bien además. complicado. Y con ese régimen. Y con ese régimen, sí, señora. Ujú. Oye, Pedro, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas dedicado estos momentos para estar con nosotros. No puedo decir nada más que estos micrófonos, tanto en la radio, en la tele, en mí, la posibilidad de las conferencias que hago cuando trato estos temas, hay una aliada, hay una amiga, y que ojalá de verdad, eso que viene cantando Willy desde hace tanto tiempo y que viene llegando, por fin se produzca. Te quiero agradecer mucho que estés con nosotros. Y yo agradecerles a ustedes, a ti en particular y a Zaire, esta oportunidad. Muy Gracias, Pedro. agradecido porque los cubanos necesitamos respaldo, apoyo, y ustedes lo están haciendo de verdad con gran talante, con gran dedicación. Muchísimas gracias, Pedro. Que tengas lindo día.